Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo. En el capítulo anterior hablamos sobre qué era la enteritis, cómo se gestionaba la muestra y el caso clínico que nosotros nos había tocado. Pues en el capítulo de hoy hablaremos sobre los agentes causales y sobre los medios de cultivo y las pruebas bioquímicas que le vamos a realizar a la muestra para llegar al resultado que lo veremos en el siguiente capítulo. Empecemos. Sospechamos de 6 posibles agentes infecciosos, ya que son las más probables porque concuerda con los síntomas de nuestro paciente y son comúnmente encontrados en comida fresca, ya sea por un mal procesamiento o un mal control de seguridad del alimento. Aunque también hay que tener en cuenta que también se puede contaminar por una mala higiene por parte de la persona. Comenzamos con el primer agente sospechoso, que es ni más ni menos que la Escherichia coli, que es una bacteria bacilo gram negativo de la familia Enterobacterias. Y hace falta destacar que forma parte de la microbiota en personas sanas. Es decir, que entonces a la hora de sembrar crecerá sí o sí la bacteria Escherichia coli. Aunque la mayoría de las variantes de esta bacteria son inofensivas, y en caso contrario, algunas cepas pueden causar cólicos abdominales intensos, diarrea con sangre y vómitos. La forma más frecuente de contraer una infección por E. coli es ingiriendo alimentos contaminados como carne molida, productos frescos y leche no pasteurizada. Los signos y síntomas después de infectarte de esta bacteria suelen aparecer 3 o 4 días o en el mismo día. Estos pueden incluir diarrea, que puede ser líquida o con sangre, calambres estomacales, dolor o sensibilidad del estómago y náuseas, en el cual, como hemos dicho antes, concuerda con el paciente y por esa misma razón sospechamos de que sea una contaminación por E. coli. Seguimos con los agentes infecciosos sospechosos. En segundo lugar tenemos a la Shigella, formado por bacilos gram negativos. Esta bacteria se contagia fácilmente de persona a persona cuando las manos están sucias. Puede producirse cuando se lleva la mano a la boca después de haber tocado un objeto contaminado por heces infectadas. También podemos infectarnos si consumimos alimentos contaminados o manipulados por personas que no se lavan las manos después de usar el inodoro, al igual que si bebemos agua contaminada con excrementos. En conclusión, la transmisión siempre interviene heces. Los signos y síntomas una vez te hayas infectado por la Shigella suelen comenzar 1 o 2 días después del contacto con la bacteria, pero podría pasar hasta una semana sin síntomas. Estos son diarrea con sangre o mucosidad, dolor, calambres estomacales, náuseas y vómitos, en el cual también concuerda con nuestro paciente y lo consideraremos un posible sospechoso. En tercer lugar tenemos la bacteria Salmonella
de la familia Enterobacteria Bacilo gram negativo. La salmonela se puede encontrar en varios alimentos, como en las carnes blancas, como el pollo, cerdo, huevos, frutas, vegetales y hasta en alimentos procesados. También se propaga a través de agua contaminada, el medio ambiente o entre otras personas y animales. Sus síntomas comienzan a partir de 6 horas a 6 días después de la infección e incluye diarrea que puede contener sangre, fiebre, cólicos estomacales, vómitos, deshidratación, náuseas. En cuarto lugar, tenemos a la bacteria sospechosa Campylobacter, que son bacilos por lo general en forma espiral, de S o curva. Estos, como los anteriores bacterias sospechosas, también se transmiten por alimentos a través de carne poco cocidos o leche contaminada o agua contaminada. Los primeros síntomas de la enfermedad suelen aparecer entre 1 a 5 días después de la infección. Estos síntomas clínicos son diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos, como los anteriores. En sexto lugar tenemos a la Yersinia, que de sus 11 especies, 2 causan infecciones alimentarias. Su principal reservorio de la Yersinia es el cerdo y animales domésticos o salvajes. Y también hay que destacar que estos sobreviven en alimentos congelados durante varias semanas. Entonces, esta se puede transmitir ya sea por alimento contaminado, contacto directo con animales enfermos o agua contaminada. Los síntomas aparecen de 4 a 7 días después de su exposición. Y estos síntomas son igual que los anteriores sospechosos. En el último lugar tenemos al Staphylococcus aureus, que es una bacteria en forma de coco y gram positiva. Esta bacteria es diferente al resto, ya que la forma de intoxicación es diferente. Es decir, que esta produce unas toxinas y dichas toxinas provocan los síntomas y signos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que estas toxinas lleguen al alimento? El Staphylococcus aureus está presente en la nariz de forma general y temporal. Y los porcentajes de tener Staphylococcus aureus en la nariz son altos en personas que trabajan sobre todo en hospitales. Entonces, si no tienes mucho cuidado y no te lavas las manos, es posiblemente que toda la comida que estés tocando, manipulando o las superficies que toques, estás propagando la bacteria. Y de esta manera se contamina la comida. Sobre todo las comidas que se necesita reposar, como salsas, pasteles, cremas e incluso carnes preparadas o pescado preparados, ya que tienen tiempo para reproducirse
y soltar dichas toxinas que son perjudiciales para nosotros. Los síntomas aparecen entre 30 minutos y 8 horas después de ingerir el alimento contaminado. Estos son fiebre, dolor de cabeza, retortijones abdominales, diarrea y vómitos, como los demás, y también una pérdida importante de líquidos y electrolitos. Entonces, este último, el Staphylococcus aureus, se encuentra en nuestro principal bacteria sospechosa, ya que concuerda con los síntomas y sobre todo en el tiempo con el paciente, ya que a partir de las 8 horas aparecen los primeros signos igual que en el paciente del caso clínico. Caldo selenito. Este es un medio de enriquecimiento selectivo de salmonela. Se utilizan muestras clínicas especialmente en orina y heces. El medio de cultivo contiene peptona, que aporta los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo bacteriano, lactosa, que es el hidrato de carbono fermentable, y selenito de sodio, que inhibe las bacterias entéricas y gram positivas, excepto la salmonela. Se siembra mediante suspensión en las colonias en el medio líquido y se incuba a 35-37 grados centígrados en condiciones de aerobiosis. Este medio debe evitar el calentamiento excesivo, por lo que no se debe autoclavar. Consideraremos el resultado como positivo cuando el color del medio sea rojo o rosa, es decir, que se tratará de salmonela, y resultado negativo cuando el color del medio sea ámbar claro y translúcido. Agar SS o Salmonella shigella agar. Este es un medio altamente específico para salmonela y algunas especies de shigella. Contiene ingredientes que aportan nutrientes y permiten la fermentación, inhibidores de crecimiento de coliformes y proteus, indicadores de pH y agentes solidificantes. Se siembra por estría y se incuba a 35-37 grados centígrados en condiciones de aerobiosis. El resultado positivo será cuando presente colonias transparentes, es decir, no fermentadores de lactosa, y se tratará de salmonela o shigella. En cambio, el resultado negativo será cuando las colonias sean rosadas o rojizas, es decir, no fermentadores de lactosa. Esta prueba también permite identificar las bacterias productoras de ácido sulfúrico y serían colonias con el centro negro. El medio ZIN es el medio para el aislamiento selectivo de Yersinia. Sus componentes inhiben bacterias tanto gram positivas como gram negativas. Por lo tanto, este medio permite la diferenciación de Yersinia enterocolítica por su capacidad de fermentar manitol. Se siembra por estría y se incuba a 35-37 grados centígrados en condiciones de aerobiosis. El resultado positivo será cuando las colonias sean lisas de centro rojo y borde translúcido, y resultado negativo cuando no haya crecimiento. El medio CCDA es un medio selectivo para el aislamiento de Campylobacter. El medio inhibe gram positivas, coliformes y proteus, bacterias entéricas, gram negativas, levaduras y hongos. Se siembra por estría y se incuba a 40 grados centígrados con atmósfera microaerófila. El resultado positivo será cuando las colonias sean grises con brillo metálico, es decir, se tratará de Campylobacter, y el resultado negativo significaría que no ha habido crecimiento. Medio coliforme o Chromogenic coliform agar. Este es un medio cromogénico de diferenciación de coliformes y Escherichia coli. El medio inhibe las bacterias gram positivas y gram negativas sin afectar a las bacterias coliformes. La diferenciación de E. coli se lleva a cabo mediante la detección de beta-glucuronidasa, que produce una coloración azul-violeta. Se siembra por estría y se incuba a 35-37 grados centígrados con atmósfera aeróbica. El resultado positivo será: si las colonias obtenidas son de color azul-violeta oscuro, se tratará de E. coli. En cambio, si son de color salmón, se tratará de Citrobacter freundi, y si son incoloras, se tratará de Salmonella enteriditis. Consideraremos el resultado como negativo si no se produce crecimiento bacteriano. Medio Levin-EMB agar. Este es un medio selectivo de diferenciación de bacilos entéricos. Sobre todo se utiliza para la detección de E. coli a partir de muestras clínicas. Consideremos el resultado como positivo, es decir, que la colonia que es una bacteria fermentadora de lactosa, si las colonias son azules negras. En cambio, el resultado será negativo cuando las colonias sean incoloras, es decir, no fermentador de lactosa. El siguiente medio es el McConkey, que es un medio de cultivo sólido donde solo crecen bacterias gram negativas, y este nos aporta información sobre si fermenta lactosa o no.
Sembraremos la placa mediante una siembra de agotamiento, concretamente la estría múltiple. Una vez sembrada la placa, se dejará incubar durante 18-24 horas a 35-37 grados en una atmósfera aerobia. Observaremos el tamaño de las colonias y la coloración de estas. Los posibles resultados obtenidos son un resultado positivo, nos indicará que fermenta lactosa, las colonias serán de color rositas y en este caso las bacterias positivas de los agentes causales que nosotros sospechamos sería la E. coli y un resultado negativo serían las que no fermentan lactosa, que las colonias serían amarillas y de nuestras sospechas podría ser la Shigella, la Salmonella o la Yersinia. Otro de los medios de cultivos que vamos a utilizar es el TSA, que en este medio de cultivo también es sólido, pero es poco selectivo, el cual va a favorecer el crecimiento de microorganismos, tanto no exigentes como moderadamente exigentes. Sembraremos la placa con una siembra por agotamiento y concretamente la estría múltiple. Deberá incubarse la placa durante 18-48 horas en atmósfera aerobia a 35-37 grados. Nosotros usaremos este medio de cultivo una vez aislada la muestra, para que únicamente nos crezca la bacteria de interés y así poder inocular las pruebas bioquímicas. En este caso, no hay positivos o negativos, únicamente nos aporta información de si ésta crece o no. Si no creciera, podríamos hablar de una bacteria muy exigente, ya que no tendría nutrientes suficientes para crecer. El siguiente medio de cultivo es el mannitol salt y es un medio sólido utilizado para saber si una bacteria fermenta azúcares o no, ya que el mannitol es un azúcar. También sirve de aislamiento selectivo de los Staphylococcus y la detección del Staphylococcus aureus. Sembraremos la placa con una estría múltiple, ya que nos interesa una siembra por agotamiento. Después la incubaremos a 35-37 grados en una atmósfera aerobia durante 18-24 horas. Todo y que si hace falta y el resultado no es claro, se puede dejar hasta las 48 horas para una segunda lectura. En la lectura de las placas vamos a comprobar la extensión del crecimiento, el tamaño de las colonias y la coloración de estas. Un resultado positivo sería cuando las colonias aparecen amarillas, siendo así fermentadoras de azúcar, y un resultado negativo sería cuando las colonias aparecen rosas o rojas del color del medio, siendo así no fermentadoras de azúcar. El Bayer Parker es un medio de cultivo sólido selectivo para la diferenciación y el aislamiento del Staphylococcus aureus, como hemos visto anteriormente con el mannitol salt. Este medio se basa en una enzima llamada lipasa y por ello también se le conoce como la prueba de la lipasa. Si la bacteria tiene esa enzima podrá degradar los lípidos. La placa se sembrará por estría múltiple ya que queremos una siembra por agotamiento. Una vez sembrada se incubará a 35-37 grados durante 20-48 horas en una atmósfera aerobia. Para hacer el medio hay que tener en cuenta que una vez se pesen los gramos necesarios, se mezcle con agua destilada y se autoclave, hay que dejar enfriar un poco el medio sin que gelifique para suplementarlo con la yema de huevo. Teniendo en cuenta que uno de nuestros agentes causal sospechoso es el Staphylococcus aureus, deberemos buscar una colonia negra brillante con halo de lipólisis transparente. Es importante que sea transparente ya que la precipitación será de lípidos y si es blanquecino será de calcio. El Staphylococcus aureus es la única bacteria que crece de esta forma. En cambio, también pueden crecer en la placa diferentes colonias que serán de color grisáceo o sin halo de lipólisis, pero en este caso nos sería Staphylococcus aureus, que es lo que nosotros estamos buscando. El medio de la DNasa es un medio de cultivo sólido y selectivo para la diferenciación y el aislamiento del Staphylococcus aureus, como hemos visto en los dos casos anteriores. Se basa en la actividad de una enzima, la desoxirribonucleasa, y por ello también se le conoce como la prueba de la DNasa. Una vez sembrada la placa con una estría múltiple, se incubará en una atmósfera aerobia durante 18-24 horas a 35-37 grados. Después de la incubación, para poder leer los resultados, hará falta revelar la placa con ácido clorhídrico 1 molar. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto trabajaremos bajo la campana extractora de gases y habrá que echar suficiente ácido clorhídrico como para que cubra toda la superficie de la placa y esperar 5 a 10 minutos para poder leer el resultado. El Staphylococcus aureus degrada el ADN y se lo come, por lo tanto cuando se ponga el ácido clorhídrico para
que precipite el ADN no podrá hacerlo porque ya no quedará en la placa y se verá transparente. El ADN precipitado se ve de un color turbio. Un resultado positivo del ADN ASA es aquel que tiene la capacidad para degradar. La placa se verá turbia excepto alrededor de la bacteria, ya que el ADN de esa zona no habrá precipitado porque el aureus lo habrá degradado anteriormente. El resultado positivo, la placa huele como a pies. Y un resultado negativo no tiene capacidad para degradar el ADN y por lo tanto se verá toda la placa completamente turbia y el ADN precipitado. La coagulasa es una prueba bioquímica que permite diferenciar el Staphylococcus aureus de otras cepas de Staphylococcus. Se basa en la capacidad de un microorganismo para coagular y descoagular. Se puede realizar en tubo, que se llama libre, o en tarjeta, que se llama unida. La coagulasa libre o en tubo es una enzima extracelular producida cuando se cultiva el microorganismo en caldo y para ello se usa suero de conejo. Habrá que reconstituir un liofilizado de suero de conejo con 4 ml de suero fisiológico y dejarlo reposar. En un tubo de hemólisis pondremos 1 ml de liofilizado de suero de conejo y 1 o 2 colonias de microorganismo a analizar. Habrá que incubar 35 o 37 grados centígrados de 6 a 24 horas para poder leer los resultados. Para la prueba de la coagulasa en tarjeta o unida, conocida también como factor de aglutinación, esta enzima extracelular permanecerá fijada en la pared del organismo. Para esta prueba hará falta poner una gota de reactivo, que es látex sensibilizado, y coger una colonia o dos con un asa de siembra, colocar la colonia en la gota y con un palo que proporciona el kit mezclar los componentes dentro del círculo. El Staphylococcus aureus es capaz de coagular y descoagular la sangre para protegerse de los leucocitos y que estos no lo ataquen. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el siguiente con más información.